Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Puesto que, según sus posibilidades, os lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta en favor de los santos. Y, superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. En vista de eso, le pedimos a Tito que concluyera esta obra de caridad entre vosotros, ya que había sido él quien la había comenzado. Y lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalís también en esta obra de caridad. No os lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar, mediante el interés por los demás, la sinceridad de vuestro amor. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Señor de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Sentaos. En el fragmento que hemos proclamado hoy de la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo se hace eco de una necesidad económica que están pasando los hermanos de la comunidad de Jerusalén.
y nos dice cómo los de Macedonia, que son más pobres incluso que vosotros, han hecho un acto de solidaridad, de generosidad para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y ahora les dice, y ahora vosotros, los de Corinto, que sobresalís en muchas cosas. Dice, en fe, en la palabra, en el conocimiento, en empeño, en el amor que os hemos comunicado. ¿Sobresalís en todo eso? Pues sobresalid también ahora en vuestra generosidad. Y efectivamente los corintios también ayudan a la comunidad, a la Iglesia de Jerusalén, que está pasando por momentos difíciles. Y nos pone el ejemplo del propio Jesús, del propio Señor Jesucristo, el cual, dice él, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. En la pobreza de Jesucristo, nosotros nos hemos enriquecido. Y este principio de generosidad, de solidaridad con los hermanos que lo necesitan, ha sido siempre una constante en nuestra Iglesia hasta el día de hoy. Es verdad, cuando tenemos una necesidad de alguna comunidad cristiana que lo está pasando mal, para eso existen en nuestra Iglesia organizaciones que precisamente lo que hacen es conducir esa generosidad hacia los más necesitados. Por eso pues tenemos organizaciones como Cáritas, como Manos Unidas, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que no es otra cosa que cumplir lo que estamos escuchando en Pablo. Ser solidarios, vosotros que tenéis un poquito más, o como los macedonios que aun siendo pobres han hecho un esfuerzo por ayudar a los hermanos. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo. Cuando se nos pide mirar a las comunidades del tercer mundo y que les ayudemos, pues lo hacemos. O cuando ayuda a la Iglesia necesitada, nos dice que en tal o cual país está habiendo verdaderas calamidades por cuestiones unas veces naturales, otras veces sociales o políticas, pues también se nos pide y también ayudamos. Por eso os digo que es una constante en la vida de la Iglesia la solidaridad, la ayuda a nuestros hermanos. Todo ello como consecuencia, como dice Pablo, como consecuencia de la fe. Vosotros que sobresalís en la fe, en la palabra, en el conocimiento y en el amor, pues también en esto tenemos que sobresalir. Y en el Evangelio, la verdad es que las palabras de Jesús de hoy son duras, difíciles, y tenemos que hacer un esfuerzo porque el Evangelio no podemos cumplirlo en lo que nos gusta y dejarlo en lo que no nos gusta. El Evangelio tenemos que cumplirlo enteramente. Y el mandato de hoy de Jesús es fuerte. Es fuerte porque nos dice que tradicionalmente en el pueblo de Israel se ha oído eso de amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice no, incluso al enemigo hay que amarlo. Por eso digo que es duro, porque siempre hemos dicho, haz a los demás lo que quieran que hagan contigo. Pero también muchas veces decimos, olvidándonos de este Evangelio, el que me pisa se va a acordar porque yo le pisaré. Y eso lo decimos nosotros muchas veces. Y eso no es evangélico. Y como os digo, el Evangelio hay que cogerlo globalmente, no aquí sí y aquí no. Ya lo decía la semana pasada el propio San Pablo a los Corintios. El Evangelio no es un sí y un no, es un amén continuo. Y entonces, claro, nos dice eso, amad a vuestros enemigos. Es continuación de lo que nos decía ayer el propio
capítulo del Evangelio de San Mateo. Si recordáis, ayer nos decía, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Esto era ayer. Y siguiendo esa misma forma de pensar y ese mandato que nos transmite a sus seguidores, hoy nos dice, rezad y amad incluso a vuestros enemigos. Y nos pone el ejemplo del Padre Dios. El Padre Dios que desde siempre, desde toda la eternidad, ha amado a la humanidad, sin hacer acepción de personas. A ti sí, a ti no. El Padre Dios hace salir el sol todos los días sobre justos, sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos. Pues si eso lo hace el Padre Dios, nos dice, vosotros que tendéis a ser perfectos, haced lo mismo. Y por eso os digo que es dura la palabra, porque lo de amar al enemigo no es fácil. Al que nos ha hecho daño, a aquel que verdaderamente se ha reído de nosotros, nos ha calumniado, nos ha llevado incluso a los tribunales, pues a ese nos dice, hay que amarle también. Y no es fácil, naturalmente que no es fácil. Pero la tendencia tiene que ser siempre, aunque somos débiles y aunque muchas veces somos incapaces de amar, incluso a los que nos aman, mucho menos a los enemigos. Somos incapaces. Pero precisamente porque lo reconocemos, nos encomendamos al Señor nuestro Dios y le decimos, danos fuerza, danos todo aquello que necesitamos para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y nos pone, el propio Jesús nos pone ejemplos tan concretos y tan de todos los días. Dice, pues si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos a los que tantas veces estáis diciendo que no siguen la ley de Moisés? Estáis diciendo a los publicanos, pues ellos también aman a los que les aman. Si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Eso se lo dice, claro está, a los judíos. Nosotros, que hemos escuchado el Evangelio, que hemos escuchado la palabra de Jesús y que aunque seamos gentiles, porque lo somos, sigamos esa palabra, entonces nosotros no podemos de ninguna manera obviar estas cosas, ignorar estas cosas. Por eso termina el propio Jesús este fragmento del capítulo 5 de San Mateo, que nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, ahí tenemos la palabra del Señor, que no solamente lo recomienda, sino que nos lo manda. Nos manda que seamos perfectos. Pues que el Señor nos ayude a vivir este mandamiento duro, este mandato duro de amar incluso a los enemigos y rezad por los que os persiguen. Nosotros, sabiendo que somos débiles, nos acogemos a esa palabra de Dios, a ese Jesucristo que se entrega por nosotros y que celebramos todos los días en la Eucaristía. Nos acogemos a ese Jesucristo para que Él nos dé fuerza, valentía para amar a nuestros enemigos.